La teoría monetaria moderna, el post-keynesianismo, pues llega a Europa. Se ha anunciado ese paquete brutal de gasto público, que además será gasto público con cargo a deuda para aumentar el gasto en defensa. Los Estados Unidos de Europa, como lo llamo yo, la Unión Europea, quiere construir su propio ejército, no depender tanto del amigo estadounidense, ¿verdad? Hemos actuado como free riders, nos hemos aprovechado de la defensa semi-gratuita que nos proporcionaba papá Estados Unidos, y con la administración de Donald Trump y esa rotura de relaciones, no rotura, pero distanciamiento entre aliados, pues se quiere volver independiente, cosa que no veo del todo malo, porque realmente es un estado, una región vasalla de Estados Unidos, nunca ha sido buena. Hemos perdido toda la soberanía y esto pues nos ha hecho tomar decisiones desde mi punto de vista muy negativas, ¿no? Pero claro, este aumento del gasto, lo que me parece especialmente mal es que se haga casi al 100% con cargo a deuda. De hecho, Bruselas, que ya sabéis que marca unas reglas fiscales, que el déficit no supere el 3% en todos los Estados miembros y alguna otra más, bueno, pues va a excluir de esas reglas fiscales todo el gasto en defensa. Esto es un chiste que, como digo, no hace ninguna gracia, pero así es, lo hemos conocido y ya está todo esto aprobado. Es decir, van a tener carta blanco para gastar lo que quieran con cargo de deuda los diferentes gobiernos. Y además Alemania, que era el último halcón de Europa, los que siempre tenían cierta responsabilidad fiscal, un país frugal y en el buen sentido de la palabra, no como muchos lo dicen de forma peyorativa, es algo positivo tener responsabilidad fiscal. De verdad, es que tengas que explicar esto me parece ridículo a estas alturas de la vida, pero Alemania, ya con el nuevo canciller y con el nuevo gobierno, parece que van a eliminar ese freno de deuda que también tenían por ley, así que, bueno, pues van a poder también incrementar los déficits, como digo, para ese gasto en defensa, que, repito, no es que me parezca mal, pero creo que debería haberse quitado otras partidas, es decir, haber redistribuido un poco el gasto, no más deuda, sobre todo con los problemas ya que tienen de deuda muchos Estados miembros, no Alemania en particular, lo vamos a ver ahora, pero sí, por ejemplo, los países periféricos. Bueno, vamos a hablar de todas las consecuencias que tiene esto en los mercados, como siempre, en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hemos traído 5 imágenes, vamos a poner la primera en pantalla para ver un poco este cambio histórico, ¿no?, de Europa y, bueno, pues qué consecuencias está teniendo ya en los mercados, sobre todo en la deuda. Yo siempre digo que hay que mirar a los bonos y ya después de estudiar los bonos ya mirar a la renta variable, porque la señal siempre positiva, adecuada, nos la dan los bonos, el mercado mucho más profesionalizado. Vamos a ponerlo en grande porque hemos tenido la mayor subida en el Bund, el bono soberano a 10 años en Alemania, desde 1997. Esta subida se ha producido cuando Alemania anunció, ¿no?, este brutal incremento del gasto con cargo a deuda para mejorar el ejército. Repito, esto no es normal. En el mercado de bonos, estos son los intereses, se han disparado los intereses, ¿no?, del bono alemán, es decir, se va a financiar más caro, para que nos entendamos, y, como digo, movimientos muy poco habituales en el mercado de deuda, como digo, en toda la historia del euro nos han visto. Esto lo marcó con la última subida de tanto calibre, fue con el marco alemán, antes del euro, es decir, pues en más de 25 años. Esto es brutal para que veáis el mercado, los inversores, cómo se están tomando la noticia y el calado que va a tener este gasto público. De hecho, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que más o menos serían 800.000 millones de euros entre toda la Unión Europea. Así que, claro, estamos hablando de cantidades insultantes de dinero. Y, repito, la clave de todo esto es que va a ser deficitario, va a ser gasto deficitario. No es que sea con una recaudación de impuestos, no, va a ser gasto deficitario. Es decir, lo traduzco en palabras que van a tener todos los seres humanos, todos los mortales: inflación. Y por eso, básicamente, están subiendo los intereses, los rendimientos de los bonos de largo plazo. Los bonos de largo plazo no son los que controla el Banco Central. El Banco Central solo puede contar los bonos de corto plazo. Pero estamos viendo cómo se disparan los rendimientos a 30, a 20, a 10 años, como el que tenemos en pantalla. Y esto es porque se descuenta mayor inflación. Los bonos de largo plazo descuentan el PIB nominal, es decir, crecimiento más inflación. Como se van a disparar las expectativas de inflación derivadas de este brutal aumento del déficit, pues evidentemente los inversores van a pedir más interés por financiar a los gobiernos, ¿no? Estamos viendo, bueno, lo del Bund ha sido brutal, pero en general hemos visto cómo se han disparado los rendimientos en España, en Francia, en Italia, en todos los países de la Unión Europea. Es decir, el mercado de bonos está descontando mucha inflación. Y lo digo esto porque si nos creíamos que esta inflación post-COVID ya se había controlado, me tengo que reír. Ahora tenemos que normalizar, y lo vamos a hacer,
y va a ser a la fuerza, porque esto es coactivo, los gobiernos son los más interesados en que haya esa inflación, aunque nos vendan de cara a la guerrilla lo contrario. Nos vamos a normalizar inflaciones del 3 o 4%, y esto, si alguien no se protege, es una masacre para nuestros ahorros. Así que protéjanse, el coste de no estar invertido, como siempre digo, es brutal, ¿no? Mercado de bonos dando la pista buena, lo que nos viene es muy preocupante, es un envilecimiento brutal del euro, ¿no? Noticia claramente que hay que comentar, vamos a la siguiente imagen, después de haber visto la reacción en el mercado de bonos, insisto, estamos en alemán, pero ha sido prácticamente todos la deuda de la Unión Europea. Vamos a ver esta imagen en grande para que la veáis. Por la pantalla completa, y fijaros también aquí que interesante os he comparado, ¿verdad?, la deuda que tienen los diferentes grandes países, ¿no? Ponemos Francia, ponemos Alemania, ponemos Italia y ponemos España. Ahí tenéis los colores. Como veis, Francia ha sido un halcón. Siempre ha sido un país caracterizado por cierta responsabilidad fiscal, ¿no? Tiene mucha menos deuda que, por ejemplo, ahí lo veis, ¿no? Italia, que es el líder, ¿verdad? España y Francia, que están en torno del 110, más o menos, de deuda sobre PIB. Alemania mucho menos. Alemania, igual que tuvo la gran inflación, la hiperinflación en la República de Weimar, y pues ese legado, pues realmente ha hecho que sea una sociedad muy responsable, muy ahorradora, ¿no? Bueno, esto está cambiando, y realmente lo que piensan los alemanes, que los últimos gobiernos que han tenido, desde mi punto de vista, esas coaliciones han sido desastrosas, y por desgracia esos halcones están muriendo y ya se han dejado llevar por lo fácil, ¿no? Por políticas que, de hecho, prácticamente llevan a la quiebra, por ejemplo, a España en el 2012 y a los países periféricos. Ha caído el keynesianismo, ha caído en las políticas contracíclicas, es decir, en manipular o maquillar el PIB con gasto público, en este caso a través de defensa, que además es mercantilismo puro y duro, porque es salida del el dinero, va a salir de los contribuyentes, sea vía impuestos o sea vía inflación, y va a caer en pocas empresas, en este caso armamentísticas, que son las grandes favorecidas. El caso es que Alemania, a lo que voy, tiene bastante más margen, que lo estáis viendo en la gráfica. Como se ha comportado mucho mejor en el pasado, a día de hoy tiene mucho más margen para endeudarse que, por ejemplo, Italia, Francia o España, que ya están en unos niveles muy preocupantes de deuda sobre PIB. Esos ratios de deuda sobre PIB, ya por encima del 100%, es cuando entramos en cierto peligro. Claro, es que Alemania pues tiene cierto margen, pero el problema es, sobre todo, el peligro es el resto de naciones. Es decir, ¿de dónde va a sacar el dinero Francia? ¿De dónde va a sacar el dinero España, Italia? Si ya tienen unos niveles de deuda pues al borde del abismo. Bueno, pues España, por ejemplo, se habla de unos 25.000 millones de euros, que es lo que tiene que aprobar a Sánchez. Como digo, será casi vía déficit, aumentando mucho el déficit. Pero claro, si aumenta mucho el déficit, vas a disparar de nuevo los ratios de deuda sobre PIB y vamos a empezar a entrar pues en cierta desconfianza desde mi punto de vista sobre el euro. Así que será un juego de equilibrio totalmente, desde mi punto de vista, pues una decisión a medio plazo muy negativa, muy negativa. No el ejército común, que puedo estar de acuerdo, pero el financiarlo con cargo puro y duro a déficit es lo que me parece, desde mi punto de vista, una responsabilidad fiscal que pagarán, ya digo, y esto me da mucha pena, no nosotros, pues obviamente nuestros hijos o nuestros nietos, veremos, quizá nuestros hijos, lo que yo espero, ¿no? Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando en lo que es un cambio geopolítico, desde mi punto de vista, tremendo, y una de las noticias del último lustro, lo que estamos viendo, y aquí veis un poquito para que entendamos ese gasto en defensa, cómo lo quieren subir a corto plazo al 2%, pero a medio plazo al 5%. Se habla, yo me dudo mucho. Voy a poner el mapa en grande para que lo veáis un poco de lo que gastan ahora mismo las principales naciones de la Unión Europea en defensa, ¿no? Como veis, España gasta muy poco, 1,23, está en rojo los que menos gastan, Italia más de lo mismo. Ahí vamos a tener que aumentar mucho el gasto. Los países que están en blanco más o menos están en ese objetivo de la OTAN actual, pero como digo, se quiere subir a corto plazo al 3%, 2-3%, y a largo plazo al 5%. Es decir, prácticamente todos los países, salvo Polonia, que por motivos obvios ahora gasta mucho, pero salvo el resto de países, pues todos prácticamente van a tener que aumentar muchísimo su gasto en el complejo industrial militar, y insisto, esto va a ser pues deuda con cargo a déficit, Banco Central Europeo monetizando parte de esa deuda, es decir, inflación para todos, en todos los colores, en todas las divisas. El ahorrador, el más perjudicado de todo esto. Este mapa es muy importante, y como digo, de esto hay que protegerse, ¿verdad? Bueno, os pido comentarios a ver si estáis de acuerdo o no. Recordar que en Trading Pro además vamos a hacer un webinar hablando un poco de la inversión en armamentísticas, porque bueno, en este contexto, como digo, las que chupan del maná público, las que van a absorber todo ese gasto público, pues evidentemente son las más favorecidas. Como decía Adam Smith, esto es mercantilismo puro y duro, ¿no?
se gasta público para favorecer al lobby, en este caso armamentístico, amiguetes, los que están más cerca del poder político. Y bueno, pues como en todo, habrá ganadores y perdedores. Vamos a ver cuáles son los ganadores. Por cierto, ese webinar es de inscripción gratuita, os podéis apuntar en tradingpro.app, ¿verdad? Vamos a dejar el enlace en la descripción. Hay muchos webinars, hay uno que será de armamentísticas, pero os podéis apuntar a cualquiera. También acá en comentarios tenéis el enlace por si estáis interesados. Y ahora que hemos hablado de armamentísticas, pues aquí tenéis el WhatsApp, os podéis también inscribir a través del WhatsApp, mandáis webinar, el título y registro, y yo ya os apunto manualmente, ¿vale? Cualquiera de esas vías podéis apuntar. Vamos a la siguiente imagen porque hemos hablado mucho de, claro, todo esto lo queremos llevar a los mercados. Oye, ¿cómo puede aprovecharnos? Sabemos que nos van a destrozar vía ahorro en euros, pero oye, nos tenemos que proteger. ¿Cómo? Inversión. Y ahora, evidentemente, un sector que, bueno, pues parece muy interesante de cara a los próximos años, con visiones de largo plazo, pues hoy es todo el complejo industrial militar, ¿no? En este caso europeo. Y vamos a ver qué empresas ya lo están haciendo bien, vamos a ponerlo en grande, pero desde mi punto de vista en mercados atletas jóvenes, porque va a caer mucho dinero público, ¿eh? Y esto, como digo, pues va a aumentar mucho sus márgenes, sus beneficios. Ahí tenéis Tails, a mí es una empresa que me encanta, la francesa, Rheinmetall, que ha sido la que más ha subido. Bueno, tenéis un poco el performance aquí, desde que ya se ha venido rumoreando, aunque ya está confirmado, ese gasto militar, ¿no? Y fijaros, bueno, mercados muy potentes. Ahí tenéis también, pues, Leonardo, esto también que se ha hablado mucho, SAP, la sueca. También tenéis ETFs interesantes. A mí, por ejemplo, Indra, que es los que nos veis desde España, es otra que se puede beneficiar mucho. Bueno, tenemos muchas compañías, ahí lo dejo para que cada uno haga sus tesis. Pero bueno, fijaos, de momento claramente veíamos como el mercado de deuda manda una señal, el mercado de renta variable, el de riesgo, también lo hace con subidas de las empresas que se van a ver beneficiadas de todo esto. Luego habrá empresas perjudicadas de todo esto. Y además, cuando mucha gente en Europa decía inversión en defensa, ¿qué inversión? Yo esto lo llamo gasto puro. Esto es como decía Keynes, ¿no? Tú construyes un edificio, le pones una bomba, lo destruyes y lo vas a construir, y claro, eso cuenta como 2 veces el PIB. Es absurdo, ¿no? No se ha creado riqueza. Se ha creado riqueza, la destruyes, la vas a crear, la vas a destruir, ahí no creas nada, inflas el PIB de manera ridícula. Pues realmente con el defensa, si tú, imagínate, construyes un tanque y luego te lo revientan, ahí no hay riqueza para nadie, ¿no? Pero claro, infla el PIB, no. Esto no es inversión, esto es gasto público, esto es puro gasto público, ¿verdad? Lo más keynesiano que podemos tener, políticas que proyectos han demostrado que no generan ningún crecimiento y que lo único que genera es inflación, ¿no? Pero bueno, eso será para otro debate. Vamos ya con la última, si no me equivoco, de las imágenes que tenemos, como siempre, la ponemos en pantalla. Y fijaros, con todo esto de inflación, hay un gráfico que me marcó muchísimo y que quería compartir con vosotros para cerrar este espacio, ¿no? Que no tiene que ver con Europa, pero para que veáis un poco la importancia de invertir, como siempre. Sé que soy muy pesado, ¿no?, con esta idea, pero creo que es importante que llegue a en general, a toda la población, cuando más mejor, para que haya esa educación financiera y la gente espabile, ¿no? Vamos a ponerlo en grande para que se vea bien la diferencia entre salarios y S&P500 en este caso. Aquí lo he puesto en inglés, pero desde 1971, año donde se rompe el patrón oro, S&P500 ha crecido 8 veces más rápido que el salario medio. 8 veces más rápido. 8. Es que es brutal, ¿verdad? Es que si hubiera crecido el salario al mismo ritmo que el S&P500, ahora se estaría pagando por hora, esto es Estados Unidos, 240, la hora media, en vez de unos 20 dólares hora, serían unos 240. Fijaros, para que veáis cómo este sistema de dinero-crédito favorece mucho la inflación de activos, pero no tanto en este caso, inflación de salarios. Es decir, los salarios en términos reales se quedan totalmente estancados, prácticamente suben al mismo ritmo que la inflación, es decir, suben en términos nominales, pero no reales. Sin embargo, los activos sí que se disparan, ¿no? Porque todo ese dinero público, por efecto cantillón, acaba llegando también a activos de riesgo, ¿verdad? ¿Con esto qué quiero decir? Que está bien, hay que trabajar, como todos hacemos, y mucho, pero desde luego el resultado de ese trabajo, que es lo que es la renta, rápidamente tiene que salir de dólares o euros, tiene que salir del fiat e ir a activos. Pueden ser activos reales para diversificar, como el oro, como Bitcoin, pueden ser activos financieros, es decir, bonos o en este caso acciones. Yo soy más partidario, sobre todo cuando más joven es uno, de tener el 100% en renta variable. Cuando más escala temporal, más irá a renta variable. Claro, si ya tienes 55, 60 años, pues oye, ahí sí que se puede diversificar con un poco de renta fija, evidentemente con activos reales, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el perfil de riesgo, que todos sabéis que en Trading Pro siempre ayudamos a hacerlo, ¿no? Pero, desde luego, invertir. Ese es el objetivo y el mensaje que quiero mandar. Invertir. ¿Por qué? Porque el sistema injusto de dinero-deuda
favorece a los activos y perjudica mucho a los que no invierten y solo se quedan con rentas con salarios porque no suben al mismo ritmo. 8 veces más rápido, insisto, desde que, por desgracia, Nixon, año 1971, agosto de 71, eliminó finalmente ese patrón oro-dólar que ponía un corsé al gasto público, ¿no? Bueno, así estamos en esta, por desgracia, ¿no? Vuelta al keynesianismo total. Decía una anécdota que con esto ya me despido, decía Hayek, antes de que muriera Keynes, decía, oye Keynes, si esto se aplica, vamos a caer en una inflación, y decía, tranquilo, le decía Keynes a Hayek, tranquilo, que cuando esto suceda yo ya cambiaré un poco mi dinámica para que no gasten tanto. Claro, luego Keynes murió y esa última frase nunca la dijo y nos hemos quedado en políticas de gasto, esas contracíclicas, pero sin luego ahorrar en los momentos de auge. Ese es el gran problema, ¿no? Keynes dejó su obra a la mitad y los políticos han cogido lo único que le interesa y tiene ese respaldo académico para gastar, que es el problema, ¿no? Bueno, aquí ya veremos siempre un poco de coherencia a todo esto. Espero que os haya gustado esta conexión macro. Os mando un fuertísimo abrazo, José Basagoiti, para Trading Pro. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.